de unos segundos de haber iniciado, me quedé un poquito lento, pero vamos. No puedo compartir, tengo que compartir pantalla para poder pasar a la dosificación del programa. Creo que ya está, compartir ahora sí, ahí está. Bien, pues dejamos atrás el 1.2, que fue la última actividad referente a las palabras, a las clases de palabras o los elementos gramaticales, que son sustantivos, adjetivos, pronombres, artículos, verbos, adverbios, preposición y conjunción. Fue lo que dejamos en una clase pasada donde vimos todo lo concerniente a la estructura del texto y a las clases de palabras o a los elementos gramaticales o categorías gramaticales también, que pues normalmente las encontramos en la expresión, precisamente no tan solo en la expresión escrita, sino también la expresión oral, que es el siguiente tema que vamos a abordar referente a la unidad 2. Ahora sí nos vamos a la unidad 2, análisis de texto argumentativo con fuente de información y de expresión de ideas nuevas. Esa es la unidad 2, que tiene 25 horas y que en el 2.1 el resultado de aprendizaje tendrá 5 horas con 3 temas o 3 subtemas, que es la distinción entre la oralidad y la escritura. Y luego el empleo de nociones básicas de la sintaxis y por último, identificación de las características del texto argumentativo. Quiere decir que pues ahora vamos a hablar del texto argumentativo. Allá ustedes pueden buscar qué es un texto argumentativo para que lo tengan de referencia en su libreta. Bien, pues nos vamos ya directo, ya sabemos dónde andamos, nos vamos directos ahora sí a la clase, a las diapositivas que tenemos preparadas el día de hoy, en esta clase grabada de comunicación para la interacción social. Y como lo dije anteriormente, ya estamos en la unidad 2. Vamos a abrir precisamente ahora este tema relacionado con la distinción entre oralidad y la escritura. Lo volvemos a ver. Y ahí está. Unidad 2. Análisis de texto argumentativo como fuente de información y expresión de ideas nuevas. 2.1. Comprender e interpretar textos argumentativos mediante la identificación de sus funciones, estructura y elementos. Tiene 5 horas. Bien, ahora vamos a la diferencia contextual. Pero ¿qué es contextual? ¿No? Pues vamos a hablar precisamente de la diferencia entre la oralidad y la escritura. Y una de las preguntas que viene más adelante, que ustedes van a responder, que se las puse aquí en esta diapositiva para que ustedes me la envíen a la plataforma o al correo, o bien a los que no tienen la posibilidad de estar metiéndose a la plataforma, pues me lo envíen por otro medio. Bien, y hago la pregunta esa: ¿cuál es la importancia que tiene la escritura, el código oral y el código escrito? Para ustedes, ¿cuál es el más importante? ¿Si el código oral o el código escrito? Bueno, pues vamos a hablar, aquí viene como canal oral y como canal escrito. Bien, pues vamos a hablar, en los que tienen en su libro, en la página 65, ahí pueden encontrar ustedes esto diferente, como es un código oral, y aquí es canal oral y canal escrito. Y acá en el libro, la página 65, a lo mejor dije 45 anteriormente, pero es 65, código oral y código escrito. Muy bien.
Pues dice, el canal por el que se transmite la información es el sonido, de modo que este se percibe a través del oído. Ese es el oral, ¿no? El receptor comprende el texto mediante el oído. Y ahora vamos con el escrito, el canal por el cual se transfiere la información. La información son palabras, por lo tanto, se perciben con la vista. Y acá, bueno, eso es lo que dice en el libro, pero acá el canal visual, el receptor lee el texto con la vista. El canal visual tiene una capacidad de transmisión de información superior al auditivo. Entonces, ahí estamos ya viendo una diferencia entre el canal oral y el canal escrito, o más bien código oral y código escrito. Ya se está respondiendo la pregunta, ¿cuál de los códigos es más importante para ustedes y por qué? Más adelante está la pregunta. El receptor, ahora con el canal oral o el código oral, el receptor percibe los distintos signos del texto sucesivamente uno tras otro. Y en el canal escrito o el código escrito, el receptor recibe los signos simultáneamente, todos a la vez. Esto implica diferencias entre la estrategia de comprensión de los dos canales. Bien, pues, decíamos que el canal oral se percibe mediante el oído y lo demás, el otro, el escrito, pues obviamente que es una información que ustedes la pueden hacer a través de los símbolos. Que los símbolos o los signos, que son, pues obviamente, el abecedario de nosotros, son los signos o los símbolos que por sí solo, pues solamente son letras. Una letra A, B, C, D, E, pero son, ¿verdad? Ya en unión forman palabras y esas palabras tienen significado. Y ese significado, obviamente, tiene una raíz, tiene una etimología. La palabra, bueno, no nace nomás porque sí. Tienen cierta etimología que tienen el significado adecuado para lo que nosotros la vamos a contextualizar. Por eso es importante que ustedes sepan qué es contextualizar. Bien, si por ahí no entienden qué es contextualizar, pues es hablar del contexto, hablar de lo que nosotros podemos entender referente al tema. En este caso, estamos haciendo una contextualización del canal oral y del canal escrito. A ver, ¿cómo utilizo el canal escrito de mi parte? ¿O cómo utilizo el canal oral de mi parte? Bien, entonces pasamos a lo siguiente. Ya tenemos aquí el código oral en la página 65 y 66. Incluso los que tienen libro, aquí tienen una actividad sobre esto. ¿Sí? En la página 66, actividad 01 de la unidad 2. Y luego nos vamos a algo que se llama diferencias textuales. Vamos a ver expresión oral. Bueno, aquí está. Antes de continuar con las diferencias textuales, vemos la expresión oral. Conocer con exactitud lo que quiere decir o comunicar. Comunicarlo con un tono adecuado para que el enunciatario lo acepte. Comunicar lo que realmente se pretende comunicar. Vamos a ver otro. La expresión escrita. Es decir, ahí es donde estamos sacando la diferencia entre lo que es el código oral y el código escrito. La expresión escrita consiste en exponer por medio de signos convencionales de forma ordenada cualquier pensamiento o idea. Los signos son el abecedario, los signos o símbolos. Eso es nuestro abecedario. Entonces, en cualquier expresión escrita existen dos componentes. El objetivo es el hecho o tema a expresar, es decir, la situación por la que se escribe. La número 2, personal o subjetiva, es decir, lo que se manifiesta al comunicar. Muy bien, pues ahí tenemos lo que son las dos
los dos códigos, tanto el oral como el escrito. Y nosotros siempre en nuestra vida cotidiana utilizamos los dos. Pues ustedes en este momento están utilizando los dos porque ustedes me envían tareas a través de el código escrito, pero también lo pueden hacer a través del código oral por medio del teléfono. Que no entiendan, lo que no comprendan, entonces ustedes se pueden poner en contacto con cualquiera de los profesores y abren el código oral para tener esa comunicación entre los maestros y ustedes. Bien, pues es preciso hacerlo, porque algunos tienen problemas y se les está juntando, entonces es necesario que ustedes utilicen tanto los códigos escritos como los códigos orales para poder transmitir sus ideas, para poder transmitir sus hechos objetivos o subjetivos por lo que están atravesando. Muy bien, pues continuamos. Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta que usted me manda a enviar a la plataforma. Para ti, ¿cuál es el código más importante? ¿El código oral o el código escrito y por qué? Bien, no se les olvide. Ya ven que algunos no están al tanto de lo que estamos haciendo con esta clase grabada. Pero bueno, la hago de esta forma porque ustedes en cualquier momento pueden meterse en la plataforma y ver esta información. ¿Sí? Esta información que no es nada más que parte de la función referencial que nosotros tenemos para poder llegar hasta ustedes y que entiendan de qué se trata la comunicación para la comunicación, para la interacción social, que este es nuestro módulo que estamos viendo y que estamos desmenuzando poco a poco. Ya pasamos por la unidad 1, ahora vamos por la 2 y que ya estamos en avance. Entonces la pregunta, para ti, ¿cuál código es el más importante? ¿El código oral o el código escrito y por qué? Entonces esa pregunta me la vas a enviar, yo no le voy a poner nada, yo solamente voy a subir, tú ya sabes de qué se trata. Solamente voy a subir el enlace para que ustedes me envíen esta respuesta. Ejemplos. Ahora vamos a las diferencias textuales. Encontramos la adecuación. Encontramos la coherencia y la corrección. Gramática, fonología y grafía. Grafía se trata de las letras, la utilización de las letras. Por ejemplo, la V, la B, ¿qué otra? Las I, ahí están, ¿no? Las letras con las que tenemos problemas, G, J, Z, S, C. Esas son las grafías con las que tenemos un poco de problemas cuando lo escribimos en la expresión escrita. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora sí, de paso, ahí está, adecuación. Vamos con la adecuación. Precisamente la adecuación es un punto donde nosotros al escribir, al redactar un texto, hacer un resumen, lo hacemos con una adecuación que nosotros podemos entender muy fácilmente. Es decir, vamos a utilizar un lenguaje coloquial, no es un lenguaje con tecnicismos, para que nosotros podamos entender rápidamente y precisamente lo que el mensaje contiene. Y con ello podemos decodificar cualquier tipo de mensaje cuando ya está adecuado. Bien, la adecuación, pues, siempre, por ejemplo, si a ustedes los invitan a una conferencia virtual y que les empiezan a hablar en un tono no muy, bueno, en un contexto muy diferente al de ustedes, del lenguaje, entonces van a tener problemas ¿de qué? Pues van a tener problemas de entendimiento y precisamente por ahí se van a aburrir y van a salirse de la mecánica del expositor. ¿Por qué? Porque no hizo una adecuación a los niveles donde impartirá el curso o la plática. Entonces debemos de adecuar. Es decir, si yo me empiezo a hablar ahorita pues de etimología, de metalingüística, de fonología y cuestiones de
pues seguramente van a decir, profe, está loco, no le entendemos nada. Pero si empiezo a hablar de manera adecuada, con lo que ustedes entienden, entonces vamos a tener un mensaje claro entre el emisor y el receptor, y el receptor fácilmente me va a poder mandar una retroalimentación, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que hacer una adecuación. Imagínate que estás en un programa de radio, por ejemplo, y que estás hablando en un tono muy distinto. Entonces, la gente, ¿qué va a pasar? La gente, el auditorio, pues no te va a hacer caso, no te va a seguir el rollo porque no te va a entender. Necesitas adecuar el mensaje para el tipo de audiencia que vas a tener. Entonces, ahí está la adecuación. Siempre tenemos que hacer eso, esa adecuación cuando nosotros transmitimos un mensaje. O ustedes cuando escriben un resumen, tienen que hacer una adecuación para que sea original, para que tenga una autonomía, vida propia, porque tú estás haciendo tu trabajo y tú lo estás adecuando a tu expresión escrita. Bueno, pues nos vamos a la coherencia. La coherencia siempre es un factor muy importante dentro de las propiedades, porque sin ello, imagínate, ahorita estás hablando de un tema y luego sales con otro, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a salirte del contexto, vas a salirte de la coherencia, no vas a tener coherencia y también se va a perder la idea. Entonces, me gusta bailar, pero la lavadora no funciona. ¿Qué tiene que ver con eso? Nomás porque hace chaca chaca. Me gusta bailar porque me siento bien moviéndome al ritmo de la música. Entonces, eso sí está coherente. Y la incoherencia fue la primera. Ahí está, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Por último, nos vamos a algo que se llama cohesión. En la cohesión tenemos que utilizar los nexos, tanto las preposiciones como las conjunciones, para poder unir esas oraciones y convertirlas en oraciones complejas, oraciones, se me va la palabra, oraciones, a otra vez de nueva cuenta, y puras oraciones, ya dije complejas, oraciones, se me fue el tipo de oración, qué barbaridad, ando perdido aquí. Bueno, pero vamos a tener que corregir ahí lo de las oraciones. Oraciones, ya me vino, oraciones coordinadas y oraciones subordinadas, eso no lo tenía apuntado, pero de ahí sale. Por eso es que con los nexos, obviamente, vamos a unir esas oraciones, tanto coordinadas como subordinadas, y así darle sentido a lo que nosotros estamos escribiendo. Bien, ahí me quedé patinando con las oraciones. De momento, pues ya ven que de momento se me vino aquí en la cuestión y ciertamente pues necesitaba tenerlo anotadillo y no lo tenía. Es una disculpa ahí por ese silencio que guardamos, y créanme que sí, la verdad que pues no lo tenía apuntado, pero ya salió los diferentes tipos de oraciones que se utilizan en la cuestión junto con los nexos. Bien, pues dice, aquí tenemos un ejemplo. Vivo en el piso pequeño, el piso solo tiene 2 habitaciones, pero las habitaciones son muy luminosas. El texto es coherente, tiene sentido, pero falta cohesión. ¿Por qué? Porque hay una repetición, por eso o por ende necesitamos utilizar los nexos para que las oraciones tengan ese sentido y esa coherencia junto con esa cohesión. Entonces, la cohesión le da coherencia al texto. Bien, pues espero que no se hayan confundido con la coherencia y la cohesión. La cohesión, utilizamos los nexos para unir las diferentes oraciones, tanto subordinadas como coordinadas, y también, por ejemplo, las complejas y otras que se nos escapan, ¿no? Bien, continuamos. Entonces ya tenemos ahí algo que tiene que ver con las diferencias textuales. Adecuación. De nueva cuenta, lo vemos por aquí, es la propiedad del texto que cumple con las normas sociales, personales, lingüísticas, que regula el acto comunicativo en un texto, adecuando cuando se adapta al tema que se va a hablar, ya lo había comentado, se adapta a la persona que lo emite
o la persona que lo recibe es conveniente en una situación, en un lugar que se encuentre, se adapta a la finalidad, se ajusta el tono, el nivel de formalidad, respeta las normas de un grupo social, se adapta a los niveles de lengua con la que se desarrolla la comunicación, se adapta a las normas de cortesía, que también son importantes, las normas de cortesía que se llaman, que son parte de los recursos de la expresión oral, por ejemplo, hablar con respeto, en este caso se va a retomar esas formas de la expresión oral, hablar con respeto, respetar el turno, y eso obvio que también tiene la intensidad, el timbre y la duración. Muy bien, pues también es parte de lo que vamos a ver más adelante con los recursos de la expresión oral, y que aquí en la ecuación se tiene que considerar esos recursos. Vamos a ver qué sigue. Seguramente sigue la coherencia. Muy bien. Es un texto lingüístico, palabras que rodean el mensaje, según la situación en la que se desarrolla la comunicación. Utilizan un conjunto de conocimientos diversos, competencia lingüística, conocimientos sobre saberes, conocimientos culturales. Entonces ya tenemos ahí que para poder tener una coherencia tienes que tener ciertos conocimientos y saberes del tema que está tratando, porque a lo contrario, si no conoces, si no sabes, entonces es como si estuviéramos en un debate. Si tú no tienes la información y quieres hablar, entonces si no tienes esos argumentos, obviamente no podrás entrar en una coherencia, en una compatibilidad con lo que está tratando en ese debate. Entonces es importante tener esos conocimientos para poder entablar una comunicación, y de ahí tener bastante conocimiento del tema para que tú no cometas barbaridades. Bien, dice, los enunciados deben ser encadenados, debe haber un aporte de constancia, es lo que les decía yo. Los enunciados son oraciones que deben estar encadenadas con los nexos que anteriormente los vimos en los elementos gramaticales, como la preposición y la conjunción. Bien, pues esto es la coherencia. Nos vamos más adelante. Aquí hay más. La coherencia es una propiedad inherente del texto que consiste en la capacidad de construir todo unitario. Presenta una unidad significativa, claro. Todo texto tiene que tener unidad, de lo contrario, entonces pues estamos muy mal. No va a tener unidad, pues no va a tener coherencia. Es decir, ahí está la coherencia global. Precisamente cuando tú das una introducción, la tienes que hacer con cierta coherencia, porque vas a hablar del texto general o global de la temática de la que vas a hablar. Coherencia lineal o estructural. Pues ya tenemos aquí sucesivos enunciados transmiten ideas y juicios de un volumen no, de juicios que no vulneran los principios elementales de la lógica, el sentido común o las normas universales del saber humano. Bien, pues pasamos al siguiente punto, cohesión gramatical. Ya tenemos ahora otra cuestión. La cohesión gramatical es la parte de la cohesión propiedad textual que se encarga de la relación que existe entre los distintos elementos del texto y los distintos elementos del contexto comunicativo. Bien, pues ahí está lo que les decía. La cohesión gramatical pues depende precisamente de las ideas, de los elementos gramaticales para darle sentido, para darle cohesión. Es decir, utilizamos la preposición y la conjunción para unir las diferentes oraciones. Ejemplo de cohesión léxica. Muy bien. Por un lado se encuentra una nota, y por el otro lado prácticamente la misma nota, pero con diferentes palabras, con diferente léxico. Y el ejemplo de cohesión que le está dando un sentido distinto, pero el significado viene siendo lo mismo, nada más que con un léxico diferente. Les voy a poner un ejemplo yo, por ejemplo, el periódico Noroeste o el debate, voy con el debate, y luego está otro que se llama, no sé, yo creo que ya no existe, Primera Hora o La Sirena.
donde la diferencia en la nota informativa es que utilizan precisamente un léxico diferente. En la nota informativa del periódico Noroeste o Debate, pero en la nota informativa de la Sirena o de la Primera Hora, te van a decir, no, pues en vez de policía te va a decir la chota, o la perica, o los gendarmes, o no sé. Y acá en el periódico Noroeste o Debate, la policía atrapó a delincuentes, ¿no? Y acá en el otro lado, la chota atrapó con las manos en la masa a los rateros, así diferente, ¿no? Entonces, es la cuestión léxica o el cambio de léxico para poder tener una diferencia entre los diferentes diarios, ¿no? Por ejemplo, ese era mi ejemplo y aquí está ustedes lo pueden ver, ahí pues lo detienen, lo checan, entonces ahí está un ejemplo de cuestión léxica. Ahora vamos con un estilo diferente. La corrección. Hay tipos de corrección dentro de la expresión escrita. La corrección de estilo y la corrección de ortografía prácticamente, ¿no? Entonces tenemos ahí dos tipos de corrección. Aquí en lo que nos corresponde a nosotros es la corrección de estilo. Elimina los errores e impresiones de vocabulario. Aumenta la riqueza léxica y eliminar muletillas, vicios o vicios léxicos. Por ejemplo, pues yo tengo muletillas, los profes tienen sus muletillas, ustedes también. Cuando exponen, lo denotamos, reiteramos en algunas palabras, o sea, algunos, o sea, yo sea, es decir, por lo tanto, sí, y luego nos damos cuenta sí, y sí, y sí. Entonces ahí necesitamos corregir ese estilo que pues obviamente sale muy natural. Entonces, tenemos esos dos tipos de corrección, corrección ortográfica, pero vamos acá al siguiente punto, es este. La palabra está conformada por una cadena de fonemas, fonemas o gramemas. Pensamiento, aquí tenemos un pensamiento, el gato, y luego la pronunciación, gato. Sabemos que es un gato. Entonces, acá en la escritura, gato. ¿Y qué pasa ahí? Se escucha igual, pero está mal escrito. Entonces ahí tenemos un problema de ortografía. La fonética va a ser la misma. La fonética, el sonido. Gato, gato. Por ejemplo, bicicleta con V y S. Bicicleta. Va a decir bicicleta, pero acá en la escritura, aquí es donde tenemos el problema. Acá es donde tiene que haber una corrección, porque tiene dos errores ortográficos, bicicleta con V y con S, bicicleta con B y bicicleta con C. Bien, entonces muchas veces he visto ese error. Bueno, pero pues somos humanos, cometemos errores, pero muchas veces no reconocemos, dicen, ¿cómo no entiendes? Y sí, te entiendo, pero a la hora de escribir, pues se te nota que no tienes esa capacidad de corrección. Y entonces, ahora vamos a los niveles de lengua que son fónico, estudia los sonidos, los fonemas, el acento y la entonación. Como lo decía, ¿no? Los sonidos. Se escucha bien, se escucha bonito, bicicleta con V, y S, pero el sonido sale bien, pero a la hora de escritura es cuando tenemos el problema. Bien, entonces ya tenemos ahí que lo fónico estudia los sonidos. Por ejemplo, pues ahorita estoy hablando aquí solitario, pero yo sé que más adelante me van a escuchar. Y ahí es donde entra la fonética y ustedes van a entender el mensaje, van a entender el tema, van a entender de qué estamos tratando y incluso la actividad ya quedó marcada anteriormente. Morfológico. Estudia la estructura interna de las palabras por parte de los morfemas y clase. Morfología, la forma. ¿Sí? La forma. Vamos a ver si encontramos un
un texto más adelante para ver el ejemplo. Sintáctico. Sintáctico. Se ocupa de las funciones de la palabra del sintagma dentro de la oración. Sintáctico. Es decir, que debemos de coordinar muy bien las palabras al momento de escribirlas. Semántica, pues obviamente que para tener un contexto del que estamos hablando necesitamos conocer cuál es el contexto del que estamos hablando. Ahorita, por ejemplo, nuestra semántica es hablar de las diferencias textuales. Entonces, no puedo irme ahora a los textos periodísticos. Ya no estamos en esa misma semántica, ya estamos en otro contexto. Posee un doble objeto, estudio la significación de las palabras y la significación de las oraciones. Bien, pues eso es lo que le da sentido, lo que le da coherencia también al texto. Bueno, nos vamos a los recursos de la expresión oral. Los recursos de la expresión oral son la claridad, la intensidad, el énfasis, la flexibilidad, velocidad, pausa, ritmo, tono y dicción. Bien, pues también es muy importante que ustedes conozcan esos recursos de la expresión oral y que los tengan ustedes definidos allá en su libreta. Esos también me los van a enviar a la plataforma como parte del trabajo. Entonces ya tenemos dos. Ustedes van a investigar los recursos de la expresión oral: claridad, intensidad, énfasis, flexibilidad, velocidad, pausa, ritmo, tono y dicción. Bien, entonces pasamos a otro punto en el que ya habíamos comentado, que va dentro de la adecuación, que es, me voy a irme un poquito más adelante, escuchar a los demás con respeto. Es decir, vamos a hablar de los recursos de la expresión oral. Hablar con respeto ante cualquier grupo social, eso nos va a dar una característica de que sabemos expresarnos y de que sabemos conducirnos con nuestro vocabulario. Normas de cortesía o formas de cortesía. Muy bien, pues muchas veces no tenemos esa forma de cortesía o esos valores y por lo tanto se están perdiendo cuando ustedes entran al salón sin pedir permiso, sin decir buenos días. Entonces es importante que ustedes practiquen ese tipo de recurso de la expresión oral, que son las formas de cortesía, importantísimo, que también te va a dar una caracterización como una proyección, ¿verdad?, de buenos valores ante la sociedad, ante tu grupo al que perteneces. Bien, pues con esto termino el tema que ya lo habíamos comentado, el tema sobre, me voy a salir de aquí y me voy al punto 1. Ahí está. Aquí está, análisis del texto argumentativo. El punto es, no está aquí, vamos a pasar a otro lado. Aquí está. Distinción de la oralidad. Ya vimos la diferencia entre la oralidad y la escritura. Vimos las diferencias contextuales entre ellas, cuáles incluso está una actividad y también está otra actividad que ya está marcadita ahí. No le voy a poner qué es lo que tienen que hacer, o yo no solamente voy a subir este video y ustedes ya me mandan la actividad. Ahora tienen que escuchar y ver en qué consisten las actividades. Bien, pues vamos a dejar pendiente el punto B y el punto C para la siguiente. Entonces, por lo tanto, con eso doy por terminado el inciso A. Muchas gracias por su atención y espero que allá en casita hagan su trabajo.